Hola amigos, soy Alexandra Malagón y los invito a que se queden aquí con nosotros. Estamos dando inicio a esta nueva edición de San Lucas al Día. Gracias por sintonizarnos a través de su plataforma favorita. Les recuerdo que estamos en Spotify, en YouTube y nos pueden ver y escuchar. Así que estamos en todas esas plataformas para todos ustedes. Hoy tenemos un tema un poquito complicado desde el nombre, doctor. Tenemos al cardiólogo doctor Rafael Rivera, que es cardiólogo intervencionista de aquí del Centro Episcopal San Lucas. Y el tema ya de por sí yo lo tuve que buscar, doctor. El término en inglés, ¿verdad? El TAVR, ¿verdad? T-A-V-R, ¿verdad? Transcatheter Aortic Valve Replacement, para hacerlo un poquito más sencillo. Lo que llamamos por ahí, que lo conocemos, el TAVR. ¿En qué consiste este reemplazo y qué problemas del corazón corrige? Pues mira, esto es para los pacientes que tienen lo que se llama la condición estenosis aórtica. Es lo primero que tenemos que conocer. La condición de estenosis aórtica, ¿verdad? Nosotros siempre escuchamos por ahí los pacientes de enfermedades cardíacas, las arterias, que es lo que se le tapan, le dan los infartos, y por esto es otra estructura que la válvula aórtica. Nuestro corazón tiene 4 válvulas. La principal del corazón y la que tiende a ser más importante es la válvula aórtica. ¿Y qué es una válvula? La válvula es la estructura, yo le digo a los pacientes para que entiendan, que es como la compuerta que permite que la sangre cada vez que bombee abra y salga la sangre de nuestro corazón y se disperse por nuestro cuerpo. Es como la compuerta, la puerta de salida. Y tenemos 4 de ellas. Tenemos 4, pero la única, ¿verdad? Una tiene diferentes nombres, pero la principal que estamos hablando es la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque esa es la que permite que una vez que el corazón bombea y expulsa la sangre, esa es la compuerta que abre y permite que la sangre se vaya por el cuerpo. Y cuando el paciente empieza a tener condiciones, específicamente estenosis aórtica, que es que esa válvula por una razón se enferma y no abre correctamente, empieza a desarrollar esta condición. Como le expliqué, estenosis aórtica. Que en palabras sencillas es que no abre bien por diferentes razones que vamos a estar hablando durante la conversación. ¿Pero eso tiene que ver con obstrucción o tiene que ver con movimiento? Estenosis es el término médico de una obstrucción. Imagínate que una puerta que supone que abre y cierra completamente para uno poder salir, pues no abre completamente. Esa compuerta abre parcialmente o en un momento dado severo crítico, deja de abrir. ¿Y qué pasa? Cuando el corazón contrae y bombea, se encuentra con esta obstrucción. ¿Por qué? Porque no abre adecuadamente, la expulsión de sangre por el resto del cuerpo, ¿verdad? La perfusión que supone que haya, pues no existe. Porque el corazón se está encontrando cada vez que bombea con una pared. Con algo Que está tapado. Yo le digo a los pacientes, imagínense para que lo entiendan, me gusta siempre hablar palabras sencillas. Yo soy profesor también de los doctores que se entrenan. Imagínense la manguera, cuando usted abre la manguera y le pone el dedo a la manguera, por un ladito, la agua sale a presión, ¿verdad? Porque no sale bien. Pues el mismo concepto, el corazón cuando bombea se encuentra con ese tapón y para salir tiene que expulsar el corazón, conlleva un montón de secuelas y complicaciones del esfuerzo que tiene que hacer y todas esas cositas. Es complicado, pero tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Y qué función cumple esta válvula que es tan importante? Ya le explicamos, pero a nivel de cuando se obstruye y deja de funcionar, ahí es que se tranca, como se le enreda el rabo a la puerta. Sí, pues esa válvula es una estructura, como una puerta que tiene 3 orejuelas o leaflets en términos en inglés. Muchas veces se va enfermando por diferentes razones. La causa más común de por qué se enferma se va endureciendo y va causando la obstrucción con el pasar del tiempo es envejecimiento. Enfermedad degenerativa valvular, ¿verdad? Hay otras causas también, ¿verdad? Con enfermedades congénitas que se puede correr en familia. Pacientes que han tenido infección por alguna razón. Ya hoy lo vemos menos, ¿verdad? Pero también la enfermedad reumática que en el pasado, ¿verdad? En tiempos de nuestros abuelos, bisabuelos, se veía más común. Era una de las causas porque esa válvula se enfermaba. Pacientes que recibieron radioterapia, ¿verdad? Que es una de las causas no muy comunes. O enfermedades. Pacientes que han sido sobrevivientes de cáncer. Pacientes que han sido sobrevivientes de cáncer, una de las condiciones no muy común porque ya la tecnología de la radiación ha ido avanzando y ha disminuido esa complicación. Pero tenemos pacientes que fueron irradiados porque tuvieron un linfoma, un cáncer de seno o alguna razón, cualquier tipo de cáncer que recibieron radioterapia en el área torácica, pueden causar daño valvular y una de las causas, ¿verdad? No de las más comunes, pero sí se hace presente. O enfermedades congénitas. Congénitas es que hay otras condiciones también asociadas y corren en conjunto, ¿verdad? Y dentro del conjunto de todas esas condiciones, ¿verdad? Que es un amplio espectro, ¿verdad? No voy a entrar en detalle. Se desarrolla estenosis aórtica, pero la más común es envejecer.
envejecer, cuando vamos envejeciendo, se nos va endureciendo, ¿verdad? Pacientes también que tienen problemas renales. Para allá, doctor, porque ahora en día todos nos sentimos jovencitos, Sí, estamos igualitos y ha cambiado ese range. claro que sí. Ciertamente ya vemos una persona de 60 años está completamente activa, se ve joven. Sí, sí, sí. Si antes una persona de 60 años en la época de mi papá, por ejemplo, se veía un señor. Ya hoy en día Ahora, bueno, no hay una específica de decirte, no, a los 60, 70, sí hay una, pero sí lo que estás diciendo es que cada vez vemos condiciones más crónicas, más presentes, porque a las personas duran más, por lo tanto, hay más tiempo que los pacientes desarrollen cierto tipo de enfermedades que se ven en etapas más avanzadas de edad. Por lo tanto, la incidencia, que es que identificamos más casos, por supuesto, va aumentando, pues si la persona hoy nos dura más, la sobrevivencia de los pacientes es mucho más, pues vemos condiciones más crónicas, estenosis aórtica es una de ellas. y en caso de este procedimiento que se puede hacer, ¿desde cuándo se utiliza este procedimiento y si ha evolucionado a través de los años? Sí, esto es una en la cardiología intervencional, ¿verdad? Ha sido yo creo uno de los procedimientos más llamativos, porque la importancia de este procedimiento ya lleva más de 20 años, pero fueron de los últimos desarrollos de la tecnología. ¿Y por qué vino a dar un cambio increíble? Porque en el pasado, un paciente que desarrollaba esta condición, la única alternativa de tratamiento era cirugía. No hay otra. Yo tengo estenosis aórtica con síntomas al que operarte. Porque los medicamentos lo que van a ayudar a aliviar síntomas, no va a curar la enfermedad. ¿Y qué pasaba? El paciente que por una razón u otra no se podía operar, tenía que hacer una Estamos hablando ya de operación corazón abierto. lo que llaman por ahí operación de reemplazo, lo que en inglés surgical aortic valve replacement, que era reemplazo de la válvula, pero había que ser de corazón abierto. Esa es la única alternativa que había. Había otra técnica que era de soporte valvuloplastia, no voy a entrar en detalle, pero era si usted tiene estenosis aórtica, con síntomas había que operarse. Y el paciente que por una razón no se podía operar porque tenía otras condiciones, que era muy alto riesgo, era una sentencia algunas veces de muerte porque hasta aquí llegaste, hasta que Dios quiera, y aliviábamos síntomas, no curábamos la condición. ¿Y por qué es que esta tecnología vino a ser tan importante? Porque le pudimos ofrecer a estos pacientes que en un momento dado no se podían operar una alternativa de tratamiento sin tener que llevar a la cirugía de corazón abierto. Y de poder prolongar su vida. Increíblemente. Y cambiar su calidad de vida. Y cuando sale esta tecnología a principios de los 2000 aproximadamente, como toda tecnología, comenzó con algo experimental y entonces luego se pensó extender a los pacientes que el cirujano le decía, ya tú no te puedo operar, hasta que llegaste, pues entonces se le ofrecía esta tecnología. Luego se fue expandiendo, que eran los pacientes que nosotros llamamos pacientes de bien alto riesgo, que tú no te puedes operar. Pero al ver que la tecnología ha sido tan efectiva, tan buena, los resultados fueron muy buenos, no solamente ahora se extiende, se le ofrece al paciente que es de alto riesgo, pacientes que son riesgo moderado. Te iba a mencionar, ¿qué pacientes son los que suelen ser candidatos ideales para este tipo de...? Pues como te digo, inicialmente eran pacientes que ya no son quirúrgicos. Esos pacientes son de primera instancia, esos son los que uno debemos ofrecerle, que mira, ya no se puede operar por diferentes razones, tener problemas respiratorios, con otras condiciones comórbidas que imposibilitan el que se pueda operar. Ese paciente tú le puedes ofrecer esta alternativa de tratamiento. Tiene que haber una evaluación extensa porque hay que no solamente decir, tienes estenosis aórtica, te voy a poner un TAVR. Ya luego se ha ido extendiendo la indicación a pacientes que son riesgo moderado, hoy en día también a riesgo leve. Que en la gama de pacientes al cual se le ofrece no solamente tiene que ser el que decíamos, no, ya tú no te puedes operar. Usualmente, ¿cómo es que nosotros escogemos estos pacientes? La forma responsable y correcta, como nosotros lo tenemos aquí en nuestro Instituto Cardiovascular, es un heart team. Heart team es que se compone de un cirujano, cardiólogo intervencional, un cardiólogo general, ¿verdad? Y de una discusión con el paciente, que se discuten todos los pormenores, la condición del paciente, las condiciones comorbilidades. Y depende, ahí es que se decide a qué alternativa de tratamiento nos vamos a dirigir. Porque no vamos a pensar ahora de que todos los pacientes con estenosis aórtica se les va a ofrecer TAVR. No. Hay ciertos criterios que nosotros decidimos, este paciente se va a beneficiar porque todavía la cirugía es muy útil y muy efectiva. Lo vamos a dirigir al brazo o al tratamiento de cirugía de corazón abierto. ¿Verdad? Ya es una discusión bastante extensa, pero ¿cuáles son los criterios? Pero también esa discusión en grupo, el heart team, que es la manera correcta, o dirigimos al paciente al reemplazo de válvula. Esa discusión en heart team es bien importante, los centros cardiovasculares, porque aquí escogemos lo mejor que es para el paciente. No es porque, pues esta tecnología es la que me gusta, no tiene que también ser responsable, sino no.
Esta tecnología es excelente, espectacular, a los pacientes les gusta porque es mínimamente invasivo, ¿verdad? La recuperación es mucho más corta. Sí, Pero hay eso pacientes, vamos a hablar sí, más adelante. pero hay pacientes que tú también tienes que ser responsable como médico y profesional y decir, no, esta tecnología es espectacular, es muy buena, pero por tu condición, por esta razón, Eso ya le tú iba a debes decir, dirigirte a ¿qué cirugía. candidatos se tienen que limitar o descartar de este procedimiento? Porque estamos hablando de, como tú bien dices, hay unas condiciones ya preexistentes que pueden facilitar que se hagan o no se hagan, pero ¿quién ya no? Si tú tienes que, no eres candidato. Al TAVR. Ajá. Bueno, hay condiciones, pacientes, ¿verdad? Para nosotros poder realizar este estudio, se hace una evaluación exhaustiva desde los accesos vasculares, ¿verdad? Si podemos llegar al corazón, pues porque hay veces que nosotros tenemos que, usualmente el área por donde se entra, por el área de las piernas, por la ingle, la más común. Hay otros accesos como carotidio, en la arteria subclavia, que son accesos accesorios. Cuando nosotros vamos a llevar a este paciente, se le hace una evaluación exhaustiva de un CT scan, ¿verdad? Se llama un cardiac CT, que se escanea desde el cuello hasta la ingle. Se hace una evaluación completa. Se evalúan desde cómo es la anatomía, los accesos por donde podemos llegar. Hay otras condiciones, ¿verdad? Función renal, ¿verdad? La estructura de la aorta, ¿verdad? Que hay unos criterios específicos. Entonces ahí nosotros decidimos hacer esa evaluación. Dicen, sí, este candidato es viable porque tiene todos los criterios viables para yo poderse reemplazar, pues lo procedemos. Hay otros que lamentablemente, no decirte el 100% que lo evaluamos, lo llevamos al procedimiento, porque hay una contraindicación anatómica o alguna otra condición. Eso no lamentablemente, porque de ser honesto, no, al 100% que lo evaluamos lo llevamos al TAVR, ¿no? Pero hoy en día, como es mínimamente invasivo, ¿verdad? El porciento de pacientes que podemos tratar es bastante amplio. Y como le expliqué, esos pacientes que antes decían, no, no te puedes operar, pues tenemos esta alternativa, ¿verdad? Y por eso es que ha sido tan efectivo y ha venido a cambiar tanto. Y técnicamente es una técnica nueva. Sí, bueno, sí, claro. 20 años Claro que sí. es una técnica. Y la evolución ha sido tan rápido, ¿verdad? Porque pues, la tecnología cada vez avanza tanto que desde los comienzos uno evalúa cómo era la válvula, el tamaño, la forma de implantación. Ha ido evolucionando tanto que por lo tanto los resultados cada vez han sido mucho mejores. Ido mejorando. Por eso es que antes solamente decíamos, mira, vamos a ofrecérselo al paciente que era bien alto riesgo. Ya hoy en día, al ver que también es tan efectiva, no tiene que ser solamente a ese que estaba bien malito, que ya no había nada que hacer. ¿No? Paciente de riesgo. Alguien que no quiere algo tan invasivo, que Eso también. necesita una recuperación más rápida, porque Totalmente. ciertamente esto se hace, según yo leí, con sedación. Se puede hacer con sedación consciente, que no tiene que ser anestesia general. También se hace con anestesia general. Hay diferentes formas, pero hoy está mínimamente invasivo que lo podemos hacer solamente con anestesia, con sedación consciente. Que igual cuando le hacen una colonoscopía, una endoscopía, ¿verdad? Hay veces que sí, de predilección del centro donde te lo están haciendo, también del operador, ¿verdad? Sí, sí es una anestesia general, pero sí a ese punto tan básico de dar la sedación consciente se puede hacer el procedimiento. Y el procedimiento, más o menos estaríamos hablando de que 2, 3, 4 horas. No, algunas veces menos, algunas veces este procedimiento, una vez que nosotros tenemos el paciente preparado, nosotros podemos, depende del caso, ¿verdad? Tú puedes estar desde 30 hasta una hora realizando la implementación, desde que tenemos acceso hasta poner la válvula. Puede durar hasta 30 minutos, una hora. Es bastante sencillo. Bastante sencillo. Un proceso que no es tan invasivo como bien dice. Exactamente, porque el área de acceso, usualmente aquí, cuando lo hacemos, la área más común es la área de la ingle. Usualmente no se conlleva suturas, no hay que cortar, no hay que coser, lo hacemos percutáneo, por eso es el nombre, ¿verdad? Que no es algo quirúrgico de abrir tejido Como en sutural, exactamente. Sí se pone una sutura interna, pero tú no ves ninguna cicatriz externa en el paciente, si lo hacemos por la área de la ingle. Por eso es que es mínimamente invasivo. Y lo podemos hacer, un paciente puede ser ambulatorio, lo traes ambulatoriamente desde tu hogar, pues si lo coordinas de esa manera, un volumen alto de pacientes lo hacemos de esa manera. En la práctica casi siempre lo podemos dejar 24 horas en observación. Usualmente no lo damos de alta el mismo día. Eso también los protocolos de cada institución. Pero usualmente 24 horas, 48 horas. La persona puede ir al otro día está caminando y va para su casa. Y puede reintegrarse en pocos días. A pocos días. Y la mejoría es usualmente clínica, es inmediata. Los pacientes te notan, porque los síntomas principales de esto, ¿verdad? Que le hemos entrado quizás en detalle de esto. Los síntomas principales de esto, de cuando el paciente tiene esta condición de estenosis aórtica, es fatiga. Empieza a tener dolor de pecho. Empieza a tener retención de líquido. Los síntomas, lo que nosotros llamamos los síntomas cardinales. Y empieza a tener muchos mareos recurrentes.
o pueden tener hasta síncope. Síncope es pérdida de Que conocimiento. eso le va a afectar completamente en su estilo de vida, en su Sí. rutina diaria. Es correcto. Entonces, una vez que ya el paciente comienza a tener, con la condición se hace presente y empieza a tener síntomas, es el momento indicado para tú reemplazar la válvula. ¿Verdad? Por eso es importante hacerse su chequeo con su médico. ¿Por qué? Porque yo puedo desarrollar esta condición de estenosis aórtica y no necesariamente hay que ir directamente al reemplazo. Hay que monitorearlo porque nosotros gradificamos esta condición en diferentes etapas, leve, moderada y severa, y si hay presentes síntomas o no hay síntomas. Si no hay síntomas, el cardiólogo... Puedes tener y no presentar este tipo de Es síntomas. correcto. Tú puedes tener estenosis aórtica y no está en una etapa que está sintomática, está asintomática, no tiene síntomas. Por eso es importante el monitoreo con su cardiólogo y su profesional, porque en el transcurso hay que darte un seguimiento rutinario, frecuente y continuo para evaluar cuándo el paciente tiene síntomas y ciertos criterios que nosotros evaluamos usualmente con un ecocardiograma, que es un sonograma del corazón. Nosotros le damos seguimiento entre los estudios ecocardiográficos, evaluamos síntomas y depende de los criterios que nosotros vayamos evaluando, incluyendo los síntomas, como te expliqué, que son los síntomas cardinales de esa fatiga, pérdida de conocimiento, mareo o dolor de pecho. Esos son los síntomas. Dolor de pecho, fatiga, ¿verdad? O síncope, pérdida de conocimiento. Cuando el paciente ya empieza a tener síntomas es cuando ya el corazón está diciendo, hasta aquí llegué, hay que reemplazar esa pieza porque si no va a haber una secuela a largo plazo, puede causar hasta la muerte. Y luego de reemplazar, ¿qué vida útil tiene esta válvula luego de ser reemplazada? Mira, ¿Hay que hacerlo con cierta frecuencia o después que te lo hacen una vez ya? No, usualmente el término de longitud de cuánto dura, la durabilidad es bien variable, ¿verdad? Decirte no, ya se han hecho estudios, decirte no, duran 10 años, eso es bien variable, ¿verdad? Sí, porque bueno, una tecnología más nueva, estamos viendo los pacientes cuánto va durando, pero ya hemos visto que ya la válvula se mantiene patente, puede ser de, ¿verdad? Hay literatura de más de 10 años, 8 10 años, ¿verdad? Y se puede hacer otras reintervenciones en la misma válvula y si hace requerido en un futuro. Pero el término específico, que cuánto es la durabilidad, eso puede ser bien variable, depende de las condiciones del paciente, ¿verdad? Cómo se cuida el paciente, bien variable. ¿Y hay riesgos durante esta intervención? ¿Cuáles son los riesgos más comunes? Los riesgos más comunes, cada vez se van haciendo menos, es complicaciones vasculares. Vasculares que hayan sangrado, hematoma en el área de inserción donde hacemos el procedimiento, en la ingle, ¿verdad? Lo que se llaman hematoma, ¿verdad? Sangrado. Hoy en día cada vez eso va disminuyendo porque, como te explico, la tecnología va avanzando, las técnicas van avanzando, los operadores se hacen más expertos. Otra de las complicaciones mayores principales son que el paciente pueda desarrollar un stroke, un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un sistema vascular que muchas veces hay mucho calcio, mucha aterosclerosis, se pueden desprender placas, ¿verdad? E irse al cerebro y causar stroke. Y el otro, el requerimiento de llevar un marcapaso. Marcapaso después de la intervención. ¿Por qué? Porque en el área donde estamos poniendo la válvula, es el sistema eléctrico del corazón, se puede haber afectado como efecto secundario de la implantación de la válvula. O sea, que inmediatamente tienes la válvula, si no has tenido un marcapaso, es parte del procedimiento, o sea, ¿te tocaría eventualmente o No, solamente si hacemos el procedimiento, ¿verdad? Usualmente este tipo de procedimiento nosotros usamos un marcapaso de backup. Backup es que le ponemos un temporero, solamente el método de prevención, ¿verdad? Y parte del procedimiento de implementación se requiere un marcapaso temporero. Cuando uno concluye el caso, ¿verdad? Uno evalúa cómo está el sistema, ¿verdad? Conducción, cómo está el corazón en el sistema eléctrico. Si está todo bien, no hubo ninguna complicación, se le remueve y el paciente va para su casa sin marcapaso. Muchas veces el porcentaje es bastante bajo, ¿verdad? De lo que lo requieren, pero el paciente que por alguna razón cuando implementamos la válvula, el sistema eléctrico se ve afectado, que usualmente nos damos cuenta al momento, por eso lo observamos durante 24 o 48 horas. Si en un momento dado vemos que el sistema eléctrico se fue afectado por la implementación, pues el mismo, nuestro sistema, ¿verdad? Nuestra institución, nuestros colegas electrofisiólogos nos ayudan, se le pone el marcapaso y se va, ¿verdad? Protegido y no hay usualmente no pasa una secuela mayor. ¿Y los cambios que se suelen notar, sobre todo en la expectativa de vida? No, esto te digo, es un procedimiento tan bonito porque desde la sintomatología tan prominente que tienen los pacientes, que le va afectando, empieza, doctor, me fatigo de aquí a la esquina, me estoy mareando, algunas veces llegan, doctor, me desmayé guiando, que son los síntomas. Por eso que eso afecta totalmente su calidad de vida, porque imagínate si una persona joven, porque todo esto no necesariamente, si bien mencionó que tenía que ver también con el proceso de, a través de los años, pues se van incrementando las... Pero hay condiciones congénitas también, se ven gente joven que tú puedes intervenirlo. Imagínate que tú no puedas manejar porque te dé un síncope o porque
Y uno de los el conocimiento. correcto, y una de las cosas de esta condición, que una vez que tiene síntomas, que el paciente tiene que entender el riesgo de muerte súbita. Puede causar muerte súbita, que hay pacientes que pueden, el no tratarlo, el paciente puede estar por ahí caminando y de momento fallece por el problema de la o durmiendo, que muchas veces haciendo una actividad física, puede caer muerto, ¿verdad? Una muerte, lo que se llama muerte súbita. Y la respuesta sintomática es inmediata. Tú ves que los pacientes están que no pueden respirar bien, esa fatiga, el caminar al esfuerzo mínimo. Nosotros reemplazamos la válvula algunas veces cuando ya están afuera en recovery, en el área de recovery, cuando se despiertan de la anestesia, dice, doctor, ya puedo respirar mucho mejor. Al otro día están que se sienten nuevos. Y cuando tú los ves en la oficina, dice, doctor, antes yo no podía ni barrer. Ahora estoy que hago todas las cosas en mi casa. Es espectacular la respuesta. Qué maravilla. Y a nivel de años de vida, le aumenta, me imagino. Por supuesto, sí, porque si tú no tratas, ¿verdad? La condición, una vez que tenga síntomas, la mortalidad es bien alta, ¿verdad? Usualmente, ¿verdad? Bueno, se puede tener muerte súbita. Puede tener muerte súbita. Situación que depende. Desmayar hasta manejando, puedes causar la muerte tuya y la muerte de cualquier persona. Es correcto. Hay unos números específicos, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Son temas que uno se siente y explica al paciente, ¿verdad? Que los pacientes siempre nos preguntan, doctor, ¿cuál es el riesgo o mi mortalidad si yo no me trato? Hay unos números bien específicos que son dramáticos, ¿verdad? Un paciente que empieza a tener síntomas de dolor de pecho, ¿verdad? El 50% a 5 años de no ser tratado pueden fallecer. Es bien impactante. Pacientes que ya tienen lo que se llama fallo cardíaco, que el síntoma que se hace presente con la enfermedad de la válvula es uno de los síntomas peores. Que empiezan a tener fallo cardíaco o disnea, lo que nosotros llamamos disnea, a 2 años, el 50% de esos pacientes de no ser tratados pueden fallecer. Que, ¿verdad? Usualmente estos temas, ¿verdad? Uno solo dice al paciente, ¿verdad? Pero ya que me preguntaste, para que vean lo es sumamente alarmante de esta condición de no ser tratado, pero esos son los números. Un paciente que tiene fallo cardíaco asociado con la válvula, si tú no la tratas, el 50% de 2 años va a Ya estamos casi en la parte final del programa. Quisiera brevemente hablar de los mitos y luego pues que nos dé algún mensaje que le daría a estas personas que se sienten y además que tienen miedo de someterse a este procedimiento. Primero, ¿verdad? Saber identificar los síntomas. Yo también reconocer si como le dije, hay condiciones que ocurren en familia, que si ya yo tengo historial en mi familia que pueden tener esta condición, pues yo irse a chequear, ¿verdad? Con su cardiólogo, que le hace una evaluación, un examen físico, un historial y hacer una evaluación, ¿verdad? Si mi papá tuvo condición de estenosis aórtica, mi mamá, pues hermano, pues bueno, que se vayan a chequear. Si hay sintomatologías, ¿verdad? No siempre los síntomas de esto es dolor de pecho. La gente piensa que el único síntoma que el corazón habla es dolor de pecho. Eso no es correcto. Intolerancia a la capacidad, ¿verdad? Hacer la actividad física, mi capacidad funcional ha ido disminuyendo. Doctor, antes yo caminaba 1 milla, 2 millas, de momento he notado que me estoy fatigando mucho más allá del usual. Vaya a su cardiólogo, verifíquese. Doctor, me estoy teniendo episodios de mareos recurrentes o he tenido episodios de pérdida de conocimiento, como lo dije. O sí, angina, un síntoma, ¿verdad? El dolor de pecho. Vaya a evaluarse con su cardiólogo. No siempre va a hacer esto, porque también el examen físico es bien importante. Muchas veces nosotros por el examen físico podemos identificar que posiblemente está comenzando a tener esta condición de estenosis aórtica. Tan sencillo como auscultar al paciente. Nosotros ya podemos tener un lado, ¿verdad? O comenzar la evaluación de que, mira, tiene un soplo, que es lo que escuchamos, porque todo estenosis aórtica, hay mucho el soplo que todo el mundo dice, soplo, un sonido anormal que se escucha en el corazón. Ese. Sí, hay varios, ¿verdad? Es una gama extensa, pero sí, el sonido que nosotros escuchamos cuando hacemos el examen físico ya levanta bandera roja que puede haber un mal funcionamiento de esta válvula. Y ya nosotros ahí se comienza la evaluación pertinente para identificar si esta condición está presente. Pues no hay que tenerle miedo a la evaluación y mucho menos a la intervención, porque puede dar un cambio fundamental en tu estilo de vida, alargar tu vida y mejorarla de una manera sorprendente. Es correcto. Lo importante es el cernimiento, evaluarse, ¿verdad? Saber, busquen. Muchas veces el cuerpo de nosotros nos habla. Me pasa que nos da miedo o por alguna razón lo postergamos y lo dejamos ahí. Importante, busca a su médico y evalúese. Estabas hablando de eso de los cardiólogos. No le coja miedo al cardiólogo. Aquí tenemos uno fabuloso, el doctor Rafael Rivera, a quien le damos las más expresivas gracias por haber sido parte del programa de hoy y por la valiosa información que nos brindó. De verdad que aprendo muchísimo con ustedes. Y no se le tiene que tener miedo. Vaya a su cardiólogo, evalúese. Y yo los espero aquí la próxima semana en otra edición de San Lucas al Día. Gracias, doctor. Gracias.
Este programa fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y al equipo de trabajo Hospicio y Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llama al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.